En el puerto bullicioso de Acapulco, en 1854, Valentina era considerada la esclava más hermosa jamás subastada en mercado público. Piel dorada, ojos verdes cautivadores, belleza que hacía que hombres ricos compitieran ferozmente por poseerla. Fue comprada por precio récord por don Sebastián Moreno, comerciante acaudalado que coleccionaba objetos bellos. Pero Valentina guardaba secreto imposible que nadie podía descubrir sin destruir todo. No era mujer. Durante años había vivido esta mentira peligrosa para escapar destino aún peor. Cuando verdad amenaza ser revelada, debe elegir entre continuar engaño que la mantiene viva o arriesgar todo por libertad verdadera. Antes de saber el desenlace de esta emocionante historia, suscríbete al canal para acompañar nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman. Capítulo 1. El puerto de Acapulco en julio de 1854 era caos organizado de comercio marítimo. Barcos mercantes descargando especies asiáticas, marineros de todas nacionalidades llenando tabernas, y en plaza central el mercado, subasta mensual de esclavos que técnicamente era ilegal desde la abolición mexicana de 1829, pero que continuaba discretamente mediante eufemismos legales de contratos de servidumbre forzada. Don Sebastián Moreno, comerciante español de 52 años establecido en Acapulco durante 30 años, caminaba por mercado con interés particular ese día. Era hombre corpulento con barriga prominente, cabello gris peinado con aceite aromático, bigote espeso meticulosamente cuidado, ojos marrones calculadores que evaluaban todo en términos de valor y belleza. Vestía traje blanco lino importado, sombrero panamá auténtico, bastón con empuñadura de plata. Sebastián era coleccionista obsesivo de objetos hermosos, pinturas europeas, porcelana china, muebles franceses y personas excepcionales que consideraba parte de su colección viviente. Tenía casa grande en zona rica de Acapulco llena de estas posesiones, incluyendo 5 sirvientes contratados que había adquirido en subastas previas. Ese día particular, rumor había circulado durante semanas. Esclava extraordinariamente hermosa sería subastada, traída desde Oaxaca por traficante que aseguraba era joya más bella que verán en vida. Cuando Valentina fue traída a plataforma de subasta, silencio cayó sobre multitud de compradores potenciales. Tenía aproximadamente 22 años según documentos falsificados que la acompañaban. Su belleza era innegable e inusual. Piel color dorado claro que sugería mezcla de herencias, cabello negro ondulado que caía hasta cintura atado en trenza gruesa, ojos verdes extraordinarios que contrastaban dramáticamente con tez morena, rostro de facciones delicadas con pómulos altos, nariz pequeña perfecta, labios llenos, cuerpo esbelto con curvas suaves envuelto en vestido simple de algodón blanco que mostraba figura femenina aparente. Pero lo más notable era expresión en rostro de Valentina. No mostraba miedo ni sumisión típica de esclavos en subasta. En cambio, había calma casi sobrenatural, ojos verdes mirando directamente a frente sin bajar vista, postura erguida digna. Era mezcla desconcertante de belleza vulnerable y fuerza silenciosa. «Señores», anunció subastador con voz resonante, «presento a Valentina, 22 años, educada, habla español perfectamente, sabe leer y escribir, habilidades domésticas excepcionales, y como pueden ver, belleza extraordinaria. Oferta inicial, 500 pesos». Manos se levantaron inmediatamente. Precio subió rápidamente, 600, 700, 800. Don Sebastián observaba competencia evaluando cuánto estaba dispuesto a pagar por agregar esta pieza excepcional a su colección. 1000 pesos, gritó comerciante rival. Don Sebastián levantó bastón. 1200, 1500, contraatacó otro comprador, hacendado rico de región. La multitud murmuraba excitada. Era precio extraordinario, récord para Acapulco. Don Sebastián frunció ceño, calculando. Finalmente decidió. 2000 pesos. Silencio atónito. Era suma escandalosa, equivalente a salario anual de trabajador próspero. Subastador esperó contraoferta, pero nadie se atrevió a competir con cantidad tan absurda. Vendida a don Sebastián Moreno por 2000 pesos. Cuando Sebastián se acercó a plataforma para completar transacción, Valentina lo miró directamente por primera vez. Esos ojos verdes lo estudiaban con intensidad que lo desconcertó ligeramente. No era mirada de esclava agradecida ni aterrorizada. Era mirada de alguien evaluando, calculando, planeando. «¿Cómo te llamas?», preguntó Sebastián. «Valentina, señor», respondió con voz suave pero clara, sin tartamudear. «¿De dónde vienes originalmente?».
De Oaxaca, señor. Aunque nací en otro lugar que no recuerdo bien. ¿Sabes realmente leer y escribir como afirma vendedor? Sí, señor. Me enseñaron cuando era niña. ¿Quién te enseñó? Esclavos raramente reciben educación. Valentina vaciló brevemente. Familia que me crió antes de ser vendida, señor. Eran diferentes. Sebastián asintió, intrigado. Completó pago, firmó documentos de transferencia de propiedad y ordenó a Valentina seguirlo hacia su carruaje esperando. Durante viaje a casa de Sebastián, Valentina observaba silenciosamente por ventana mientras se le explicaba expectativas. Vivirás en mi casa. Tendrás habitación propia, pequeña pero privada. Trabajarás principalmente como asistente personal, organizando mi biblioteca, ayudando con correspondencia, ocasionalmente sirviendo en cenas cuando recibo invitados importantes. ¿Te pagaré? Bueno, técnicamente no puedo pagarte porque eres propiedad, pero proporcionaré vestidos decentes, comida excelente, trato respetuoso si te comportas apropiadamente. ¿Y qué más espera de mí, señor? Preguntó Valentina con voz cuidadosamente neutral. Sebastián captó implicación de pregunta y sonrió. No soy monstruo que abusa de sirvientes, si eso temes. Eres parte de mi colección de belleza, como pintura valiosa. Te aprecio estéticamente, pero no tengo intenciones inapropiadas. Tengo esposa, aunque vive separada en Ciudad de México por razones que no te conciernen. Valentina asintió, expresión no revelando si creía completamente o no. Al llegar a casa de Sebastián, construcción impresionante de 2 pisos estilo colonial con patio central, Valentina fue presentada a otros 5 sirvientes. María, cocinera de 40 años. Pedro, mayordomo de 35, Rosa y Carmen, criadas de 20 y 18 años. Y Tomás, jardinero y mozo de establo de 50 años. Todos observaron a Valentina con mezcla de curiosidad y envidia apenas disimulada. Era obvio que precio pagado por ella y atención que Sebastián demostraba la colocaban en categoría diferente. María, cocinera práctica y directa, fue primera en hablarle después de que Sebastián se retirara. 2,000 pesos, dijo con mezcla de asombro y resentimiento. Pagó más por ti que por todos nosotros combinados. Debe ser realmente especial o don Sebastián finalmente perdió cabeza. No pedí precio, respondió Valentina suavemente. No controlo lo que hombres pagan por ilusiones. ¿Ilusiones? Preguntó Rosa, criada más joven. Eres hermosa objetivamente. No es ilusión. Valentina sonrió tristemente pero no respondió. Esa noche, sola finalmente en habitación pequeña pero limpia que le habían asignado, Valentina se miró en espejo agrietado colgado en pared. Rostro que miraba de vuelta era familiar pero también extraño, construcción cuidadosa mantenida durante años. Lentamente, comenzó proceso que realizaba cada noche cuando estaba absolutamente sola. Quitarse vendas apretadas bajo vestido que comprimían pecho naturalmente plano, soltar cabello de trenza elaborada, limpiar maquillaje sutil que suavizaba rasgos faciales. La persona en espejo transformaba gradualmente. Valentina no era mujer. Nunca lo había sido. Era Valentín, hombre de 22 años que había vivido como mujer durante 8 años para sobrevivir. Y ese era secreto imposible que absolutamente nadie podía descubrir. Capítulo 2. Los primeros 3 meses en casa de don Sebastián Moreno fueron de adaptación cautelosa para Valentina. Cada día era balance precario entre mantener personaje femenino convincente y ejecutar tareas asignadas competentemente sin levantar sospechas sobre verdadera identidad. Las responsabilidades eran menos arduas físicamente que trabajos previos que Valentina había soportado durante años de esclavitud. Principalmente organizaba extensa biblioteca de Sebastián con cientos de libros en español, francés e inglés. Catalogaba correspondencia comercial. Preparaba resúmenes de documentos importantes. Y ocasionalmente servía vino durante cenas elegantes cuando Sebastián recibía comerciantes, oficiales navales o aristócratas locales. Sebastián resultó ser patrón menos terrible que otros que Valentín había conocido durante años navegando sistema brutal de esclavitud mexicana que existía ilegalmente pero persistentemente. No golpeaba, no gritaba excesivamente, proporcionaba comida decente. Pero también había algo inquietante manera que observaba Valentina, como coleccionista admirando posesión valiosa. Eres diferente de otros sirvientes, comentó Sebastián una tarde mientras Valentina organizaba libros en estudio. Más educada, obviamente, pero también más reservada, como si guardara secretos constantemente.
Valentina sintió alarma pero mantuvo compostura. Todos guardamos secretos, señor. Son lo único verdaderamente nuestro cuando todo lo demás es propiedad de otros. Sebastián rió apreciativamente. Filosófica también. Cada día descubro nueva faceta. Por eso pagué tanto por ti. Sabía que eras excepcional. La relación con otros sirvientes era complicada. María, cocinera, había desarrollado actitud maternal protectora hacia Valentina, frecuentemente advirtiendo sobre comportamientos de hombres en casa. «Ten cuidado con don Sebastián», susurraba María. «Dice que no tiene intenciones inapropiadas, pero he visto cómo te mira. Como hombre hambriento mira comida. Agradezco advertencia. María, seré cautelosa». Rosa y Carmen, criadas jóvenes, mostraban mezcla de envidia y curiosidad. Valentina era más hermosa que ellas, recibía más atención de Sebastián. Tenía tareas más cómodas. Pero también había admiración porque Valentina trataba a todos con respeto igual. Pedro, mayordomo, mantenía distancia profesional pero observaba a Valentina con expresión que sugería sospecha. Varias veces Valentina lo había capturado mirándola con ojos entrecerrados evaluativos, como si intentara resolver rompecabezas. El desafío más grande era mantener apariencia física femenina constantemente. Valentina había desarrollado técnicas refinadas durante años, vendas apretadas aplanando pecho que naturalmente era plano pero necesitaba parecer femenino bajo ropa, postura ligeramente modificada haciendo caderas parecer más anchas, voz mantenida en registro más alto, gestos sutilmente feminizados después de años de observación. Pero había momentos peligrosos. Baños comunales eran imposibles, así que Valentina insistía en bañarse completamente privadamente, lo cual levantaba comentarios ocasionales de otras criadas. «¿Por qué tan pudorosa?», preguntó Carmen una vez. «Todas somos mujeres aquí. Fui criada con modestia extrema», explicó Valentina. Costumbre difícil de romper. Más peligroso era si alguna vez se enfermaba seriamente o resultaba herida requiriendo doctor. Eso podría exponer todo. Valentina vivía en miedo constante de accidente que forzara examinación médica. En cuarto mes, evento ocurrió que amenazó todo. Don Sebastián organizó cena elaborada para 15 invitados importantes, incluyendo capitán naviero estadounidense, comerciante francés y varios funcionarios mexicanos locales. Todas criadas, incluyendo Valentina, fueron asignadas a servir. Durante cena, uno de invitados, comerciante francés llamado Monsieur Philippe Beaumont, de aproximadamente 40 años, no podía dejar de mirar a Valentina con intensidad desconcertante. Cada vez que ella servía vino o retiraba platos, ojos de Beaumont la seguían. Después de cena, mientras invitados tomaban brandy en salón, Beaumont se acercó a Sebastián. Su sirvienta, la hermosa de ojos verdes. «¿Cuánto quiere por ella?» «Pagaré 3,000 pesos». Sebastián rió. «No está en venta, Philippe. Pagué 2,000 por ella hace apenas 4 meses. Es pieza central de mi colección. 4,000 entonces. Rara vez encuentro belleza así. Y tengo necesidades específicas que creo ella satisfaría». Valentina, sirviendo brandy cercana, sintió escalofríos de repulsión por tono de Beaumont. Sebastián, notando incomodidad de Valentina, respondió firmemente. «Le dije que no está en venta, Philippe. Por ningún precio. Encuentre sus satisfacciones en otro lugar». Beaumont frunció ceño, pero no insistió públicamente. Sin embargo, cuando Valentina salió momentáneamente al patio para buscar más leña para chimenea, Beaumont la siguió. «¿Cómo te llamas, hermosa?», preguntó en español con acento francés marcado. «Valentina, señor». «Valentina, nombre apropiado para alguien tan encantadora. ¿Sabes que pagaría fortuna por tenerte? Señor Sebastián ya explicó que no estoy en venta. Todo está en venta por precio correcto. Quizás tú misma podrías persuadirlo si le expresas deseo de servirme a mí en cambio». «No tengo tal deseo, señor. Ahora debo regresar a mis deberes». Valentina intentó pasar, pero Beaumont bloqueó camino, acercándose demasiado. «¿Juegas difícil de conseguir? Eso solo aumenta mi interés». Extendió mano para tocar mejilla de Valentina. Ella retrocedió instintivamente, y en movimiento reflejo que olvidó controlar, empujó a Beaumont con fuerza que era demasiado fuerte para mujer de su tamaño aparente. Beaumont tropezó hacia atrás sorprendido. «¿Qué? Esa fuerza». Valentina se dio cuenta inmediatamente de error. Había reaccionado con fuerza natural de hombre, no con delicadeza esperada de mujer. «Lo siento, señor. Me asustó».
Reflejos del miedo, dijo rápidamente. Beaumont la estudió con ojos entrecerrados, claramente confundido por discrepancia entre apariencia femenina delicada y fuerza física que había demostrado. Interesante, murmuró. Muy interesante. Antes de que pudiera continuar, Pedro apareció en patio. Valentina, don Sebastián pregunta por ti. Y Monsieur Beaumont, otros invitados esperan su regreso. Momento peligroso pasó, pero Valentina sabía que había cometido error. Beaumont ahora tenía razón para sospechar que algo no era normal. Esa noche, después de que invitados partieran, Valentina yació despierta en la habitación con corazón latiendo ansiosamente. Había vivido como mujer durante 8 años sin deslices serios. Pero este incidente con Beaumont era preocupante. ¿Había notado algo más allá de fuerza inesperada? ¿Compartiría sospechas con Sebastián? Al día siguiente, sus peores temores se confirmaron cuando Sebastián la llamó a su estudio privadamente. Valentina, necesitamos hablar sobre el incidente de anoche con Monsieur Beaumont. Capítulo 3. El estudio de don Sebastián Moreno era habitación imponente forrada con estanterías de caoba conteniendo libros valiosos, mapas antiguos enrollados y colección de artefactos exóticos de sus años como comerciante marítimo. Valentina entró con corazón latiendo dolorosamente, temiendo que el momento de verdad había llegado después de 8 años de engaño cuidadoso. Sebastián estaba sentado detrás de escritorio masivo, dedos entrelazados, expresión inescrutable. Gesturó hacia silla frente a escritorio. «Siéntate, por favor». Valentina obedeció, manteniendo postura femenina cuidadosa, manos cruzadas delicadamente en regazo, espalda recta pero no rígida. «Monsieur Beaumont me visitó esta mañana temprano antes de partir en su barco», comenzó Sebastián lentamente. «Mencionó que tuviste reacción inusual cuando intentó tocarte anoche en patio. Dijo que lo empujaste con fuerza que no esperaba de mujer de tu constitución delicada». Valentina había preparado explicación durante noches sin dormir. «Fue miedo, señor. Cuando hombre me sorprende en oscuridad, instinto de supervivencia reacciona. He aprendido durante años de esclavitud que debo defenderme cuando puedo. La adrenalina da fuerza inesperada». Era explicación razonable, parcialmente verdadera. Sebastián la estudió largo momento. Beaumont también mencionó algo más extraño. Dijo que algo en tu manera de moverte, en tu manera de reaccionar, le pareció incongruente con la apariencia femenina, como si hubiera sido entrenada en defensa física de manera que mujeres típicamente no son. Valentina sintió pánico creciendo, pero lo suprimió. «No sé qué insinúa Monsieur Beaumont, señor. Soy lo que ve, mujer que aprendió a sobrevivir en circunstancias difíciles. Si me muevo diferente de damas aristócratas es porque nunca fui tratada como dama sino como propiedad». Sebastián asintió lentamente, pero Valentina podía ver que duda había sido plantada. No creía completamente a Beaumont, pero tampoco estaba completamente convencido por explicación de Valentina. «Te he observado estos 4 meses», dijo Sebastián finalmente. «Eres extraordinariamente competente, educada, controlada, a veces demasiado controlada, como si cada gesto, cada palabra fuera calculada cuidadosamente. Me pregunto qué exactamente escondes, Valentina. Todos escondemos partes de nosotros mismos, señor, especialmente aquellos de nosotros sin poder controlar nuestras vidas». Filosófica nuevamente. «Pero no respondiste mi pregunta directamente. Porque no hay respuesta que satisfará su curiosidad, sin destruir privacidad que intento mantener. Por favor, señor, ¿puedo regresar a mis deberes?» Sebastián la estudió largo momento más. Luego suspiró. «Puedes irte. Pero Valentina, recuerda, eres mi propiedad legalmente. No tengo obligación de respetar secretos que mantienes. Si decido investigar más profundamente, lo haré». Era amenaza velada pero clara. Valentina asintió y salió de estudio con piernas temblando. Durante semanas siguientes, Valentina sintió vigilancia constante. Pedro, mayordomo, parecía observarla más intensamente. Sebastián encontraba razones para llamarla a su presencia más frecuentemente, haciéndole preguntas personales sobre su pasado que Valentina evadía con respuestas vagas. Situación se volvía insostenible. Valentina comenzó a considerar seriamente escapar, aunque escapar a Acapulco como esclava fugitiva era virtualmente imposible. Puerto era pequeño, todos conocían a todos, y documentos de propiedad de Sebastián la identificaban claramente. Sería capturada en días y no horas. Fue entonces que encontró aliada inesperada en persona de María, cocinera.
Una noche, María la encontró llorando silenciosamente en cocina después de que todos se habían retirado. ¿Qué pasa, mija?, preguntó María gentilmente, usando término afectuoso. Te veo cada vez más angustiada desde el incidente con Francés. Valentina consideró mantener silencio, pero carga de secreto era demasiado pesada para llevar sola más tiempo. Y algo en bondad maternal de María la hizo tomar decisión arriesgada. María, si te contara secreto que podría destruirme, ¿lo guardarías o me traicionarías? María se sentó pesadamente en banco de cocina. Llevo 25 años como esclava, Valentina. 15 con don Sebastián. He guardado secretos de todos en esta casa porque es única forma de sobrevivir. Tus secretos estarían seguros conmigo. Valentina respiró profundo. Momento de verdad había llegado, pero eligiendo confiar en persona que intuitivamente sentía era segura. María, no soy quien aparento ser. No soy mujer. Silencio absoluto cayó en cocina. María parpadeó, procesando palabras. ¿Qué dijiste? Soy hombre. Me llamo Valentín. He vivido como mujer durante 8 años para sobrevivir. María la miró, claramente atónita. Estudió el rostro de Valentina, cuerpo, buscando señales que había perdido. Pero, tu apariencia, tu voz, todo parece. He practicado durante años. Tuve buenos maestros. Es historia larga de por qué comencé este engaño, pero ahora no puedo escapar de él. Si don Sebastián descubre verdad, me matará. O peor, ¿por qué me dices esto ahora? ¿Por qué arriesgar todo? Porque ya no puedo cargar esto sola. Y porque necesito ayuda. Don Sebastián sospecha algo. Monsieur Beaumont plantó duda. Necesito manera de escapar a Acapulco antes de que verdad sea descubierta. María procesó información durante largo momento. Finalmente habló. Mi hermano, Rodrigo, es capitán de barco mercante pequeño. Hace rutas entre Acapulco y San Francisco. Sale en 2 semanas. Si pudiera convencerlo de llevarte como polizón, ¿harías eso por mí? ¿Arriesgarías su posición? He visto suficiente sufrimiento en mi vida, Valentín. Si puedo ayudar a alguien a escapar, lo haré. Pero necesitarás documentos falsos, dinero, plan sólido. Tengo algo de dinero ahorrado que Sebastián me dio ocasionalmente como bonificación. No mucho, pero algo. ¿Documentos falsos? Conozco falsificador en Puerto. Caro pero confiable. Te conseguiré documentos como hombre libre. Pero, Valentín, una vez que huyas, nunca podrás regresar. Y si te capturan, ambos moriremos. Entiendo riesgo, y nunca podré agradecerte suficientemente. Durante 2 semanas siguientes, María y Valentín planearon meticulosamente. Falsificador creó documentos identificando a Valentín Morales como trabajador libre mexicano viajando a California. María robó pequeñas cantidades de comida gradualmente que no sería notada. Contactó a su hermano Rodrigo, quien accedió a ayudar por lealtad familiar, aunque entendía peligro. Pero 2 días antes del escape planificado, desastre golpeó. Don Sebastián anunció que había invitado a doctor prestigioso de Ciudad de México para examinar a todos sirvientes como parte de cuidado responsable de propiedades valiosas. Valentina palideció al escuchar noticia. Examen médico expondría todo instantáneamente. Capítulo 4. El anuncio de don Sebastián sobre examen médico obligatorio para todos sirvientes cayó como sentencia de muerte sobre Valentina. El doctor prestigioso, don Alfonso Carranza, era médico de 60 años que había estudiado en Europa, conocido por métodos científicos rigurosos y atención meticulosa al detalle. Llegaría en exactamente 3 días para realizar exámenes completos de todos trabajadores de casa como parte de lo que Sebastián llamaba Administración Progresiva de Recursos Humanos. Es inversión en mi colección, explicó Sebastián a sirvientes reunidos. Doctor Carranza evaluará salud general, identificará problemas potenciales, recomendará tratamientos. Todo esto mejora el valor de ustedes y asegura que permanezcan productivos. Para otros sirvientes, era inconveniencia menor. Para Valentina, era catástrofe inminente. No había manera posible de pasar examen médico sin que verdad se revelara inmediatamente. Esa noche, María y Valentina se reunieron urgentemente en cocina después de medianoche cuando casa dormía. No podemos esperar 2 semanas hasta barco de Rodrigo, dijo Valentina desesperadamente. Tengo 3 días antes de examen. Debo irme ahora, inmediatamente. Pero el barco de Rodrigo es única opción segura, protestó María.
Otros capitanes no aceptarán riesgo de transportar esclavo fugitivo sin documentación perfecta. Entonces iré por tierra. Caminaré si es necesario. Cualquier cosa es mejor que esperar exposición. Por tierra es suicidio. Controles militares en caminos, bandidos, distancia imposible. Morirás antes de llegar a cualquier lugar seguro. Valentina sabía que María tenía razón, pero desesperación nublaba juicio. ¿Qué otra opción tengo? ¿Permitir que doctor me examine y exponga mi secreto frente a todos? Sebastián me matará por engaño, o me venderá a alguien peor. María pensó intensamente, rostro arrugado en concentración. Hay quizás una manera. Arriesgada, pero posible. Podría enfermarte deliberadamente. No gravemente, pero suficiente para que examen sea pospuesto al menos para ti. Doctor no querría arriesgarse a examinar a alguien con enfermedad contagiosa potencial. ¿Cómo me enfermaría sin causar daño permanente? Hay hierba que causa fiebre temporal severa, vómitos, debilidad. Parece terrible, pero no es peligrosa si se administra correctamente. He usado en pasado cuando necesitaba que alguien evitara situación peligrosa. Duración es aproximadamente una semana. Una semana me lleva más allá de examen, pero todavía 2 semanas antes del barco de Rodrigo. ¿Y si Sebastián decide reprogramar examen médico para mí específicamente? Entonces necesitamos plan adicional. Durante semana que estés enferma, trabajaré más intensamente en acelerar tu escape. Quizás Rodrigo pueda partir antes o encontrar otro capitán dispuesto a ayudar. No había opciones mejores. Valentina aceptó plan. Al día siguiente, María preparó té especial con hierba que causaría síntomas. Valentina lo bebió esa noche. Dentro de horas, efectos comenzaron. Fiebre alta, vómitos violentos, debilidad extrema. No fingía sufrimiento, era completamente real. Sebastián, genuinamente preocupado por inversión valiosa de 2,000 pesos, llamó inmediatamente a doctor local, quien diagnosticó fiebre misteriosa posiblemente contagiosa y ordenó aislamiento completo de Valentina. Don Sebastián, dijo doctor local, recomienda enfáticamente que su doctor de Ciudad de México no examine a esta muchacha hasta que fiebre pase completamente. Riesgo de contagio es significativo. Sebastián accedió, posponiendo examen de Valentina indefinidamente mientras doctor Carranza examinaba a otros 4 sirvientes durante visita de 3 días. Valentina pasó semana en agonía genuina de síntomas de hierba, pero también con alivio de haber evitado exposición inmediata. María la cuidaba constantemente, proporcionando agua, limpiando cuando vomitaba, manteniendo su secreto seguro. Durante esa semana, María trabajó frenéticamente en solución alternativa. Visitó a su hermano Rodrigo en Puerto, explicó urgencia absoluta. Rodrigo, movido por historia de persona atrapada en identidad falsa para sobrevivir, aceptó partir 5 días antes de lo planeado si podía arreglar carga suficiente para justificar viaje temprano. También María negoció con falsificador para acelerar producción de documentos de Valentín. Pagó extra de sus propios ahorros secretos, dinero que había guardado durante años de servicio. Al 8º día, Valentina se había recuperado suficientemente para levantarse de cama, aunque seguía débil aparentemente. Sebastián visitó su habitación para verificar progreso. «Te ves terrible todavía», comentó con preocupación genuina por inversión. «Pero doctor local dice que fiebre ha bajado. Necesitarás al menos otra semana de reposo antes de regresar a deberes». «Gracias por su preocupación, señor», dijo Valentina con voz deliberadamente débil. Esa noche, María entró con noticias. Rodrigo parte en 2 días. Tiene carga suficiente para justificar viaje. Pero necesitas estar en puerto a medianoche cuando zarpe, escondida ya en barco. Documentos están listos. Tengo ropa masculina para ti, dinero suficiente para primeras semanas en San Francisco. María, has arriesgado tanto por mí. ¿Cómo puedo agradecerte? Sobrevive. Vive libremente como quien realmente eres. Esa será gratitud suficiente. Plan era preciso. En noche de partida, Valentina escaparía de casa usando ropa masculina, caminando directamente a puerto como Valentín Morales. Rodrigo la escondería en bodega de carga hasta que estuvieran suficientemente lejos de Acapulco para que emergiera como pasajero legítimo con documentos falsos. Pero noche antes de escape planificado, complicación final surgió. Don Sebastián anunció sorpresivamente que había decidido trasladar a Valentina a habitación más cercana a sus propios aposentos para supervisión médica más cercana de su recuperación. Mudanza estaba programada para mañana siguiente. Si Valentina era trasladada,
Escape desde nueva ubicación sería imposible porque habitación tendría ventanas con vista al patio interior donde guardias nocturnos patrullaban constantemente. Valentina y María se miraron con pánico mutuo. Tenían solo esta noche para ejecutar escape o oportunidad. Se perdería permanentemente. Debe ser esta noche entonces, dijo María. No podemos esperar hasta mañana. Rodrigo tendrá que partir horas antes de lo planeado. ¿Pero podrá? ¿No levantará sospechas partir en mitad de noche? Navegación nocturna no es inusual para evitar calor de día. Rodrigo lo hará si le envío mensaje urgente ahora. María salió apresuradamente para contactar a su hermano mientras Valentina preparaba todo. A medianoche, vestida en ropa masculina que María había robado, con documentos falsos escondidos en bolsillo, dinero amarrado en cinturón, Valentina se transformó finalmente y completamente en Valentín. Se miró en espejo por última vez. Persona mirando de vuelta era finalmente verdadera. Hombre joven de 22 años, con facciones que podían pasar por femeninas en contexto correcto, pero que ahora en ropa masculina revelaban verdad. Adiós, Valentina, susurró a reflejo. Fuiste necesaria para sobrevivir, pero ahora es momento de vivir. Almohadilla capítulo 5. La transformación de Valentina. Valentín en privacidad estrecha de habitación pequeña fue simultáneamente liberadora profundamente y aterrorizante hasta médula. Después de 8 años completos viviendo meticulosamente como mujer cada segundo de cada día, acto aparentemente simple de ponerse pantalones masculinos ásperos, camisa holgada de algodón sin adornos femeninos, chaleco de trabajador ordinario, y sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente el rostro delicado, sentía extrañamente natural después de tanto tiempo, pero también peligrosamente expuesto y vulnerable de maneras completamente nuevas. Ya no había curvas femeninas artificiales cuidadosamente construidas mediante vendas y postura modificada. No había voz constantemente modulada hacia el registro más alto femenino que había mantenido durante años hasta volverse casi automática. No había gestos estudiadamente delicados y movimientos suaves que habían sido segunda naturaleza durante años interminables de supervivencia mediante engaño perfeccionado. María entró silenciosamente a habitación con expresión de asombro genuino mezclado con admiración al ver transformación completa por primera vez. Durante meses había conocido secreto intelectualmente, pero verlo físicamente manifestado era experiencia completamente diferente. Dios misericordioso, susurró con voz apenas audible, mirando de arriba abajo. Realmente eres hombre completamente. Todo este tiempo durante meses que trabajamos juntas, el engaño fue absolutamente perfecto. Nunca sospeché ni por momento. Tuve maestros excepcionales hace años cuando esto comenzó y motivación desesperada para perfeccionarlo más allá de cualquier sospecha posible, respondió Valentín, voz ahora en registro natural masculino más grave que sonaba extrañamente ajeno a sus propios oídos después de años completos de supresión constante. Cada día durante 8 años fue actuación estudiada, cada gesto calculado, cada palabra medida, agotador más allá de lo que palabras pueden expresar. ¿Contactaste exitosamente a Rodrigo sobre partir temprano? Preguntó con urgencia retornando a presente. Sí, envié mensaje urgente hace hora. Está preparando barco en este momento. Parte en exactamente 1 hora, medianoche precisa cuando guardias de puerto cambian turnos y hay momento breve de distracción. Tienes apenas 40 minutos para llegar a muelle sin ser detectado por nadie que pueda reconocerte. Después de eso, perderás única oportunidad real de escapar a Acapulco antes de que examen médico revele todo mañana. ¿Qué pasará inevitablemente contigo cuando don Sebastián descubra mi ausencia mañana? Me tortura pensar que sufrirás consecuencias por mi escape. Diré convincentemente que te encontré desaparecida en madrugada cuando fui a verificar tu condición, que asume naturalmente que escapaste durante noche aprovechando debilidad de seguridad. Don Sebastián sin duda me cuestionará intensivamente, pero no puede probar definitivamente que ayudé activamente a menos que alguien nos traicione. He preparado historia creíble con detalles específicos que resistirán interrogatorio inicial. María, si alguna vez en futuro tengo oportunidad real de ayudarte, de trabajar por tu libertad, de compensarte por riesgo enorme que tomaste, lo haré sin dudar. Esto te juro solemnemente ante cualquier poder que escuche juramentos. Solo promete vivir auténticamente como Valentín, no como Valentina construida. Promete ser quien realmente eres sin miedo constante. Esa es única compensación que necesito o deseo. Tu libertad genuina será mi recompensa. Se abrazaron brevemente pero intensamente, momento de conexión humana profunda entre dos personas que habían formado vínculo inesperado a través de circunstancias imposibles.
Luego María lo guió silenciosamente hacia puerta de servicio trasera que raramente era vigilada porque daba a callejón estrecho y sucio usado solamente para entregas matutinas de provisiones y basura. Guardias principales vigilaban entrada frontal elaborada y patio interior principal, donde valor real de propiedad de Sebastián estaba concentrado. A medianoche exacta, cuando campanas de iglesia distantes sonaban marcando hora, Valentín salió cautelosamente a callejón oscuro. Acapulco dormía mayormente a esta hora. Solo ocasionales borrachos tambaleándose ruidosamente desde cantinas cerrando, perros callejeros flacos buscando desesperadamente desperdicios de comida, prostitutas cansadas regresando a habitaciones miserables. Valentín caminó con propósito deliberado, pero no sospechosamente apresurado hacia puerto distante, manteniendo cabeza ligeramente baja bajo ala de sombrero, pero postura corporal definitivamente masculina y confiada. Cualquier vigilancia casual de guardias nocturnos o ciudadanos insomnes lo vería simplemente como trabajador joven ordinario dirigiéndose a turno nocturno en muelles o barcos donde carga y descarga frecuentemente ocurría durante horas frescas nocturnas. Puerto de Acapulco de noche era lugar atmosférico de sombras profundas y sonidos hipnóticos de agua lamiendo incesantemente cascos de docenas de barcos anclados. Linternas de aceite oscilaban gentilmente en mástiles altos creando patrones danzantes complejos de luz y oscuridad. Olor de pescado, sal, madera mojada y humanidad mezclada llenaba aire húmedo. Valentín localizó eventualmente barco de Rodrigo después de buscar ansiosamente durante minutos preciosos, bergantín pequeño pero robusto llamado apropiadamente Esperanza del Mar anclado en muelle más alejado donde barcos más pequeños atracaban. Rodrigo esperaba ansiosamente en cubierta, hombre de 40 años con rostro profundamente curtido por décadas en mar implacable, ojos que habían visto demasiado sufrimiento humano en puertos de todo el mundo para juzgar fácilmente circunstancias inusuales o historias extrañas de otros. Cuando vio figura masculina acercándose bajo sombra de almacén, tensión visible en hombros se relajó parcialmente. «¿Valentín, según te llamas ahora?», preguntó cautelosamente, voz baja. «Sí, ese es mi nombre verdadero. Gracias infinitamente por aceptar partir horas antes de lo planeado originalmente. María debe haber explicado urgencia absoluta de situación. María es mi única hermana. Haría literalmente cualquier cosa por ella sin cuestionar. Y historia extraordinaria que me contó sobre ti esta noche. Nadie, absolutamente nadie, debería tener que vivir atrapado durante años en identidad falsa por pura supervivencia, bajo amenaza constante de muerte. Ven rápidamente. Necesitamos partir antes de que guardias de puerto hagan ronda siguiente en 20 minutos. Ventana de oportunidades estrecha». Rodrigo lo guió rápidamente a bodega de carga donde espacio pequeño había sido preparado ingeniosamente entre cajas grandes de mercancía diversa y barriles de provisiones. No era remotamente cómodo ni espacioso, pero era razonablemente seguro y completamente oculto de inspección casual. «Permanece absolutamente silencioso aquí sin importar que escuches hasta que estemos día completo navegando en mar abierto lejos de cualquier persecución posible», instruyó Rodrigo seriamente. «Entonces podrás emerger como pasajero legítimo pagando pasaje. Documentos falsos que María consiguió mediante contactos son relativamente buenos según examinen, pero no son perfectos bajo escrutinio experto. Menos tiempo que autoridades portuarias o militares tengan para examinarlos detalladamente, mejor para todos». Valentín se instaló cuidadosamente en escondite improvisado entre cajas que olían a especias y textiles mientras sentía barco comenzar a moverse casi imperceptiblemente al principio, alejándose lentamente pero inexorablemente de muelle. Cada metro de distancia física de Acapulco era metro precioso hacia libertad largamente soñada, pero también hacia futuro completamente incierto en tierra extranjera donde no conocía absolutamente a nadie excepto nombre de ciudad: San Francisco, California. Territorio estadounidense donde según rumores cualquier hombre podía reinventarse completamente sin preguntas sobre pasado. Durante día entero siguiente escondido en bodega oscura y sofocante con solo rendija pequeña de luz filtrándose entre tablas, Valentín tuvo tiempo ilimitado, excesivo quizás, para reflexionar profundamente sobre 8 años extraordinarios viviendo meticulosamente como Valentina. Había comenzado esta vida falsa cuando tenía apenas 14 años, niño aterrorizado, después de escapar desesperadamente de situación aún más terrible que esclavitud ordinaria brutal. Hombre brutal llamado don Vicente Salazar, que lo había poseído legalmente en ese tiempo, había intentado repetidamente abusar sexualmente de él con violencia creciente. En desesperación absoluta, sin opciones aparentes, Valentín había adoptado experimentalmente identidad femenina después de robar vestido de criada muerta.
creyendo inicialmente que paradójicamente lo protegería mejor al volverse invisible mediante transformación en mujer hermosa pero intocable por ser presentada como demasiado valiosa estéticamente para arruinar mediante violencia sexual. Estrategia desesperada había funcionado más allá de expectativas durante años subsecuentes, moviéndose deliberadamente entre diferentes dueños mediante ventas, perfeccionando obsesivamente engaño con cada día de práctica, sobreviviendo mediante combinación calculada de belleza física que mantenía cierta distancia reverente y competencia práctica que proporcionaba valor económico real más allá de apariencia. Pero costo psicológico profundo había sido inmenso e incalculable. Vivir constantemente cada segundo despierto temiendo exposición catastrófica, nunca pudiendo conectar genuinamente con otros seres humanos por miedo de revelar verdad, negando sistemáticamente parte fundamental de identidad que gritaba ser reconocida. Cuando Rodrigo finalmente lo liberó de bodega al segundo día completo en mar con Acapulco ya invisible en horizonte distante, Valentín emergió tambaleante a cubierta abierta bajo sol mexicano cegador y respiró profundamente aire salado de libertad auténtica por primera vez en 8 años. Tripulación pequeña de 5 marineros curtidos lo miró con curiosidad natural, pero Rodrigo había explicado previamente que era pasajero pagando discretamente por razones personales, y marineros experimentados no hacían preguntas innecesarias sobre pasados de pasajeros porque muchos tenían propios secretos que proteger. Viaje marítimo largo a San Francisco tomaría aproximadamente 3 semanas con paradas necesarias en puertos menores de costa para comercio y provisiones. Durante esas semanas transformativas en mar, Valentín gradualmente, dolorosamente, gloriosamente reaprendió cómo existir como hombre sin actuación constante agotadora. Cómo hablar naturalmente sin modular cuidadosamente voz hacia registro más alto, cómo moverse libremente sin considerar cada gesto para feminidad convincente, cómo reír sin restricción, cómo simplemente ser sin performance perpetua. Una noche particular navegando bajo cielo estrellado espectacular, lejos de cualquier costa, compartiendo ron barato pero efectivo con Rodrigo en cubierta mientras olas golpeaban rítmicamente casco, Rodrigo preguntó con curiosidad genuina no invasiva: ¿qué harás exactamente en San Francisco cuando lleguemos? ¿Tienes plan concreto o simplemente esperanza? Trabajaré honestamente en lo que encuentre disponible, respondió Valentín pensativamente. Construcción, muelles, carpintería, lo que sea que necesite manos fuertes. Por primera vez en 8 años completos podré usar mi fuerza física natural completa, sin temer constantemente que alguien no discrepancia entre apariencia femenina delicada y capacidad física masculina. Por primera vez podré ser simplemente yo mismo sin edición constante. ¿Alguna vez te arrepientes genuinamente de años vividos como Valentina? ¿O ves como simplemente necesario? Valentín consideró pregunta compleja honestamente antes de responder cuidadosamente. No me arrepiento de haber sobrevivido mediante cualquier medio necesario. Hice absolutamente lo que debía hacer para no morir o sufrir peor. Pero tampoco romantizo ni celebro esos años como victoria. Fue prisión psicológica de mi propia construcción desesperada, tan real y limitante como cadenas físicas de hierro aunque invisible. Libertad verdadera que busco ahora no es solo escapar esclavitud legal, sin escapar necesidad paralizante de fingir constantemente ser quien no eres fundamentalmente. Esa es libertad más profunda que simple ausencia de amo legal. ¿Sabías palabras de alguien tan joven?, comentó Rodrigo. Mayoría de hombres viven vidas enteras sin comprender esa distinción. Llegaron finalmente a San Francisco en octubre de 1854 después de viaje que incluyó tormenta aterradora que casi hundió barco pequeño y parada no planificada para reparaciones en puerto intermedio. Ciudad era caos absoluto de fiebre del oro aún en pleno furor. Lugar donde hombres de literalmente todas nacionalidades imaginables llegaban diariamente buscando fortuna instantánea en campos de oro de California, donde preguntas sobre pasados simplemente no se hacían porque todos tenían algo que ocultar o escapar, donde alguien determinado podía reinventarse completamente sin cuestionamiento social. Valentín desembarcó con piernas inestables después de semanas en mar, llevando solo bolsa pequeña conteniendo documentos falsos identificándolo como Valentín Morales, trabajador libre mexicano de Sinaloa, dinero suficiente que María había proporcionado para primeras semanas modestas, ropa extra simple, y por primera vez en 8 años interminables, capacidad psicológica de vivir y presentarse auténticamente sin performance constante. San Francisco de 1854 era literalmente ciudad construyéndose ante ojos, edificios subiendo diariamente, calles siendo pavimentadas caóticamente, negocios abriendo y cerrando con regularidad frenética. Población era asombrosamente diversa,
estadounidenses de todos estados, mexicanos, chilenos, chinos en gran número, europeos de docena de países, incluso algunos africanos libertos buscando oportunidades. Era el lugar perfecto para desaparecer en multitud mientras establecía nueva identidad. Encontró inicialmente trabajo duro en construcción de edificio comercial en calle principal, labor física agotadora que pagaba razonablemente bien según estándares de ciudad cara. Valentín descubrió con alivio que su cuerpo masculino, privado durante años de expresar fuerza completa, respondía gratamente a trabajo físico demandante. Músculos que había mantenido deliberadamente ocultos se desarrollaban visiblemente. Manos se callaban apropiadamente. Después de 2 meses de construcción, encontró eventualmente trabajo mejor en imprenta pequeña llamada El Heraldo Mexicano que servía a comunidad mexicana creciente de San Francisco. Dueño, don Alejandro Ruiz, mexicano de 50 años que había llegado antes de Fiebre del Oro, necesitaba urgentemente a alguien que pudiera leer, escribir y operar prensa. Educación que Valentín había recibido años atrás en circunstancias que raramente discutía era finalmente valorada apropiadamente. ¿Cómo aprendiste a leer tan bien?, preguntó Alejandro durante entrevista. Mayoría de trabajadores mexicanos que llegan son analfabetos. Tuve oportunidades educativas inusuales en juventud, respondió Valentín vagamente. Prefiero no discutir detalles de pasado si no es absolutamente necesario. En San Francisco, nadie pregunta sobre pasados, respondió Alejandro sabiamente. Solo importa lo que puedes hacer hoy. ¿Puedes operar prensa? Puedo aprender cualquier cosa que enseñes. Fue contratado inmediatamente. Alquiló habitación modesta en pensión mexicana decente, comía comidas simples pero adecuadas, ahorraba dinero consistentemente, hacía amigos cautelosos entre comunidad mexicana de San Francisco que era sorprendentemente acogedora y solidaria. Vivía simplemente pero crucialmente, vivía libremente y auténticamente por primera vez desde niñez distante. Durante el primer año en San Francisco, Valentín evitaba cuidadosamente cualquier situación que pudiera exponer pasado. No visitaba burdeles donde otros hombres jóvenes iban, no se involucró románticamente con nadie, mantenía distancia emocional saludable de conocidos. Pero lentamente, gradualmente, comenzó a permitirse confiar selectivamente. Aproximadamente año y medio después de llegar, recibió carta gruesa a través de red extraordinariamente complicada de contactos que María había establecido trabajando con comerciantes que viajaban entre Acapulco y San Francisco. Carta estaba fechada 3 meses antes. Había viajado por múltiples manos antes de alcanzarlo. María escribía que don Sebastián había buscado absolutamente furiosamente a Valentina durante meses completos después de desaparición, ofreciendo recompensa sustancial de 500 pesos, contratando cazadores profesionales de esclavos fugitivos, enviando descripciones detalladas a autoridades en múltiples puertos. Pero en ciudad tan caótica como San Francisco, con inmigración constante de miles mensualmente, mujer hermosa mexicana desaparecida era literalmente imposible de rastrear efectivamente, especialmente porque nadie estaba buscando hombre de apariencia ordinaria trabajando honestamente en imprenta. María continuaba explicando que eventualmente, después de casi año de búsqueda costosa y frustrante, Sebastián había abandonado esfuerzo, asumiendo finalmente que Valentina había muerto probablemente en intento desesperado de escape, quizás ahogada cruzando bahía o asesinada por bandidos en caminos. Había comprado otra pieza bella para su colección obsesiva, otra joven esclava de 18 años con belleza extraordinaria y ojos tristes que María intentaba proteger discretamente como había protegido valientemente a Valentín, aunque con menos oportunidad de escape dramático. María terminaba carta preguntando tímidamente si Valentín estaba prosperando, si libertad valía sacrificios, si alguna vez pensaba en regresar aunque obviamente no podría sin riesgo mortal. Valentín respondió inmediatamente con carta larga, primera de muchas que intercambiarían durante años subsecuentes. Le envió secretamente dinero cuando pudo, pequeñas cantidades inicialmente que gradualmente crecían según su situación económica mejoraba. $20 primero, luego 50, eventualmente 100 cuando fue promovido a editor asistente en imprenta que había expandido operaciones. Dinero era enviado mediante intermediarios confiables, comerciantes mexicanos que viajaban regularmente y que por pequeña comisión transportaban fondos discretamente. Años pasaron. 3 años, luego 5, luego 7. Valentín prosperaba modestamente pero consistentemente. Había sido promovido a editor principal del Heraldo Mexicano cuando don Alejandro se retiró parcialmente. Había ahorrado $500, fortuna considerable para trabajador mexicano.
Había desarrollado reputación en comunidad como hombre confiable, educado, reservado pero amable. Fue en su 8º año en San Francisco, cuando tenía 30 años, que María escribió con noticia extraordinaria. Don Sebastián había enfrentado dificultades financieras severas después de inversiones comerciales desastrosas. Necesitaba desesperadamente liquidar activos. Estaba dispuesto a vender contratos de sus sirvientes por precios negociados. María, quien ahora tenía 51 años y había servido fielmente durante 33 años totales, podía ser liberada por 300 pesos. Valentín no dudó ni momento. Envió 400 pesos inmediatamente, 300 para comprar libertad legal de María formalmente mediante documentos apropiados, 100 adicionales para pasaje de barco a San Francisco y establecimiento inicial. 3 meses después, en primavera de 1862, María desembarcó en San Francisco, mujer libre oficialmente por primera vez desde que fue vendida como esclava a edad de 18 años. Reunión en muelle fue emotiva más allá de palabras. Valentín, ahora hombre de 30 años con confianza visible y vida establecida, abrazó a María, quien lloraba incontrolablemente de gratitud, alivio y alegría pura de libertad finalmente alcanzada después de décadas de esclavitud brutal. «Salvaste mi vida 2 veces», dijo Valentín mientras caminaban desde muelle hacia habitación que había alquilado para ella. «Primera vez ayudándome a escapar cuando alternativa era exposición y probable muerte. Segunda vez enseñándome lección fundamental que bondad genuina y decencia humana existen incluso en lugares más oscuros y circunstancias más brutales de esclavitud. Y tú me enseñaste lección igualmente valiosa», respondió María entre lágrimas. «Qué valentía verdadera no es solamente enfrentar enemigos externos con violencia, sino tener coraje moral profundo de vivir como quien realmente eres incluso cuando un mundo entero conspira para forzarte en molde diferente. Esa es lección que todos necesitamos aprender, pero pocos tienen oportunidad de vivir tan dramáticamente». María se estableció en San Francisco, encontrando trabajo eventualmente en restaurante mexicano popular, donde su experiencia culinaria de décadas era valorada altamente. Vivió en habitación cerca de Valentín. Se convirtieron en familia elegida, conectados por experiencia compartida de esclavitud, escape y reconstrucción de identidad en libertad. Valentín nunca regresó físicamente a México, aunque seguía intensamente conectado emocionalmente. Vivió el resto de su vida en San Francisco, que se convirtió verdaderamente en hogar durante décadas. A 35 años, conoció finalmente mujer llamada Elena Vargas, viuda mexicana de 32 años que había perdido esposo en accidente minero. Elena era mujer práctica, compasiva, inteligente que trabajaba como costurera. Cuando relación se profundizó después de cortejo cuidadoso de 6 meses, Valentín enfrentó dilema: revelar pasado completamente o mantener secreto para siempre. Después de luchar internamente, decidió que vida construida sobre honestidad auténtica requería verdad completa. Una noche en sala modesta de Elena, Valentín le contó historia completa: infancia como niño esclavo, abuso que enfrentó, adopción desesperada de identidad femenina como Valentina durante 8 años para sobrevivir, escape con ayuda de María, reconstrucción como Valentín en San Francisco. Habló durante 2 horas, revelando todo sin omisiones, esperando rechazo o horror. Elena escuchó completamente sin interrumpir. Cuando terminó, permaneció silenciosa largo momento procesando. Finalmente habló: «Has vivido 3 vidas, en 35 años. Como niño esclavo, como Valentina durante años imposibles, y como Valentín libre aquí. Eso no te hace menos hombre ni menos digno de amor. Te hace extraordinariamente valiente y superviviente. Si estás preguntando si acepto completamente tu pasado, respuesta es sí absoluto». Se casaron 3 meses después en ceremonia pequeña con María como testigo principal y algunos amigos cercanos de comunidad mexicana. Valentín lloró durante votos, no de tristeza sino de gratitud abrumadora de haber encontrado aceptación completa después de años de esconderse. Tuvieron 2 hijos, hijo llamado Rodrigo en honor al capitán que había facilitado escape, y hija llamada María en honor a mujer que había arriesgado todo por ayudar. Valentín les contó eventualmente, cuando fueron suficientemente mayores, historia completa de su vida extraordinaria. Quería que entendieran que identidad no es fija sino fluida, que supervivencia a veces requiere adaptación extrema, y que libertad verdadera es poder ser auténtico. Trabajo en el Heraldo Mexicano continuó prosperando. Cuando don Alejandro murió, dejó imprenta a Valentín en testamento, reconociendo décadas de servicio leal. Valentín expandió operación.
contratando a otros inmigrantes mexicanos que necesitaban oportunidad de trabajo digno, pagando salarios justos, tratando empleados con respeto que él mismo había sido negado durante años de esclavitud. Y aunque nunca olvidó años vividos como Valentina, nunca los romantizó tampoco ni los presentó como algo glorioso. Cuando ocasionalmente jóvenes le preguntaban sobre su pasado inusual, era honesto. Fueron años de supervivencia pura, no de identidad elegida libremente ni de exploración de género moderna. Hice lo absolutamente necesario para no morir o sufrir peor que muerte. No me arrepiento porque alternativa habría sido destrucción. Pero tampoco celebro engaño como victoria. Era prisión elaborada. Verdadera victoria fue eventualmente escapar y vivir auténticamente. En lecho de muerte a 68 años en 1900, rodeado por familia amorosa que conocía historia completa sin vergüenza, amigos de décadas, empleados leales, Valentín reflexionó final y profundamente sobre la lección de vida extraordinaria que había vivido. El secreto imposible que guardé meticulosamente durante 8 años completos no era simplemente que era hombre biológico viviendo funcionalmente como mujer. El verdadero secreto más profundo era que identidad impuesta por necesidad, pura de supervivencia, bajo amenaza constante, nunca puede realmente reemplazar verdad fundamental de quien realmente eres esencialmente. Puedes actuar perfectamente durante años, perfeccionar engaño hasta nivel de arte, convencer completamente al mundo exterior. Pero cada noche cuando te miras en espejo, solo en habitación privada, sabes verdad innegable. Y esa verdad suprimida eventualmente demandará inevitablemente ser vivida abiertamente o destruirá tu alma gradualmente mediante negación constante. Escapé de Acapulco no solo físicamente mediante barco, sino existencialmente mediante reclamación de identidad auténtica. Y esa fue libertad profunda que valió absolutamente cada riesgo mortal tomado. Sus últimas palabras antes de muerte pacífica fueron a su esposa Elena sosteniendo su mano. Gracias por ver hombre real debajo de historia complicada. Gracias por amor que no requirió que fingiera ser algo diferente. Esa fue libertad final que completó el escape comenzado en Acapulco hace décadas. Valentín fue enterrado bajo nombre completo elegido, Valentín Morales Santiago. Epitafio que Elena encargó decía simplemente: vivió 3 vidas para encontrar una verdadera. Que su valentía inspire a quienes luchan por vivir auténticamente. Y así termina otra historia de épocas pasadas. Suscríbete al canal y acompaña nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman.